Hemos cumplido nuestro primer año en YouTube y estamos muy contentos y felices. Y muchas personas me han estado preguntando, Brian, ¿y vale la pena ser youtuber? ¿Cómo te ha ido? ¿Cuánto dinero has generado? ¿Vale la pena seguir siendo youtuber? Todo esto te lo mencionaré en este video. Para aquellas personas que quieran saber y quieren conocer cómo ser youtuber, te lo voy a explicar aquí en este video. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. ¡Vamos! Estamos muy felices porque hemos cumplido un año en YouTube y ha sido una locura. Este viaje ha sido bien interesante. En este momento tenemos más de 18,000 suscriptores, una locura, un montón de vistas, comentarios. Y muchos me preguntan, oye Brian, ¿vale la pena ser youtuber? ¿Qué tal es ser youtuber? ¿Es muy difícil? ¿Es fácil? ¿Cómo te ha ido? ¿Cuánto tiempo se te va? Bueno, un montón de preguntas que hoy te estaré mencionando aquí. Y una pregunta que muchos me hacen, oye, en dinero, ¿vale la pena o no ser youtuber? Todo eso te lo mostraré aquí. Obviamente la primera pregunta es, bueno, ¿cómo yo puedo iniciar para ser un youtuber o crear contenido como tal? Yo no sé si me crea youtuber o no, realmente hago contenido en todas las plataformas, me considero más un creador de contenido de educación financiera y finanzas personales. Pero el primer paso para empezar a trabajar con YouTube es que debes tener una cuenta de Gmail y debes crear un perfil en YouTube. Esto es muy sencillo, simplemente ingresas desde tu cuenta de Gmail, abres YouTube y creas una cuenta de desarrollador. Paralelamente, debes empezar un proceso de verificación de tu identidad, eso te lo recomiendo mucho, que se hace a través de una cuenta de AdSense. Allí es importante que empieces a diligenciar toda la información que te empiecen a solicitar. Esto puede ir cambiando en cada uno de los meses que tú puedas estar en tu proceso como creador de contenido. Una vez cumplas los requisitos, vas a tener que empezar a diligenciar otro tipo de formatos e información. Pero en realidad es información muy básica. Tu ciudad, tu dirección, teléfono, datos de contacto y posteriormente tus cuentas bancarias, porque la idea de YouTube es, si tú quieres ser youtuber, es que obviamente de pronto recibas un ingreso a partir de los videos que tú vayas a generar. Entonces es importante que tengas una cuenta de ahorros o corriente para que te hagan la transferencia. Pero entonces, Brian, ¿cómo podemos empezar a generar este tipo de contenido? ¿Cómo empiezo? Esa es la primera pregunta que siempre me hacen. Bueno, yo te diría, lo primero que tienes que definir es cuál es tu objetivo con esto. ¿Tú quieres generar contenido de tipo académico, informativo, de entretenimiento? Es importante que definas para qué lo quieres hacer, ¿sí? Una vez tú tengas eso, tú puedes empezar a identificar cómo vas a empezar tu proceso de construcción de videos. Y aquí te voy a dar varias ideas y recomendaciones. La primera recomendación que te voy a dar es que seas muy organizado. Y esto lo puedes llegar a realizar a través de la creación de guiones o guías. Nosotros en nuestros videos, yo cuento con un equipo, en ese momento somos 4 personas que trabajamos en este proyecto, donde tenemos una guionista que se encarga de realizar toda la descripción de los videos. ¿Sí? Obviamente tú al inicio no necesitas un equipo de trabajo, tú puedes hacerlo de forma individual, así realmente empecé yo. En este caso se define un documento donde tú a través de ese documento o guía tú pones los puntos más importantes que quieres mencionar o que quieres transmitir, independientemente del tipo de video que tú hagas, si es de entretenimiento o académico, informativo, no importa. Te recomiendo que tengas un guión que te permita estructurar realmente cómo le vas a transmitir ese mensaje a tus seguidores. El segundo paso, recomendación, es que investigas sobre estrategias de marketing, estrategias de comunicación para que sea mucho más fácil transmitir el mensaje. Hay diferentes tipos de videos. Hay videos donde tú efectivamente me ves aquí como lo estás haciendo en este momento, pero hay otros videos donde yo ni siquiera necesitaría poner mi rostro, poner mi imagen, sino que solamente con mi voz podría transmitir el mensaje. Entonces, por eso te digo, tú puedes analizar diferentes formas de comunicar ese mensaje, de hacer incluso el marketing, de hacer que te seas visible. También te recomiendo que investigues y profundices a tu competencia, ¿sí? A otros creadores de contenido. Por ejemplo, si es una clase de yoga, tú quieres enseñar yoga, empieza a analizar los videos de yoga de personas que ofrezcan el mismo tipo de servicio o contenido que tú. Si por ejemplo es yoga para adultos, yoga para niños, entonces puedes empezar a revisar, oiga, estas personas lo hacen de esta forma o de esta estrategia. Tal vez tú, haciendo esa investigación, puedes encontrar una forma que sea mucho más dinámica, divertida o que agregue algo que los demás no hagan. Entonces, ese es el segundo paso. La tercera recomendación y es empieza grabándote, no importa cómo ni con qué.
¿A qué me refiero? Muchas personas al inicio creen que yo arranqué con un montón de equipos y máquinas y cámaras y luces, y eso no es así. Yo arranqué con una cámara que tenía, sí, de semiprofesional para empezar a grabar, pero realmente ha sido suficiente para hacer las grabaciones porque ya hacía grabación en 4K. Pero yo realmente arranqué mis primeros videos en mis redes sociales con mi celular. Tú puedes arrancar con tu celular, no importa las características. Eso te va a permitir a ti hacer algo importante, que es coger cancha, ¿sí? Así como le decimos. Lo que quiero es que empieces a soltarte frente a la cámara. No es fácil, ¿sí? Que empieces a manejar los tiempos, que empieces a manejar el audio, las luces. Poco a poco lo vas a ir haciendo. Aquí no hay una universidad para esto o una carrera que yo te diga paso 1, paso 2, paso 3. No. Eso lo vas a ir encontrando tú. A nosotros nos pasó al inicio que empezamos a darnos cuenta que necesitamos mejorar muchas cosas de nuestras ediciones. Dentro de ellas también estaban las luces, la cámara, el sonido, los escenarios que utilizábamos. Entonces hemos cambiado, y lo puedes ver en los videos, diferentes ubicaciones dentro de nuestro hogar para poder hacer esas grabaciones. Todo eso lo puedes hacer tú y evaluarlo. Justamente quiero profundizar un poco por la parte de la edición. Y sí es importante que empieces a capacitarte un poco sobre edición de videos. Hoy en día, incluso en el mismo YouTube, tú puedes llegar a encontrar videos donde te explican cómo editar videos, ¿sí? Es decir, tú puedes editar videos desde tu celular, en el computador, o puedes contratar un freelance donde tú puedes darle a esta persona la responsabilidad. Eso ya depende, obviamente, de los presupuestos que tú manejes. Al inicio yo hice la edición. Yo tuve que empezar a aprender sobre programas de edición. Yo utilicé Adobe Premiere como mi editor principal para todos los videos. ¿Por qué? Porque Adobe Premiere es el mejor y es la mejor suite que existe en el mundo para hacer edición de videos, y yo siempre me puse la camiseta de que quería ofrecer lo mejor en todos los aspectos, en contenido, en edición, en equipo, en mi experiencia, y todo eso lo he ido transmitiendo poco a poco en cada uno de mis videos. Entonces sí te recomiendo mucho que le metas la ficha a capacitarte en los temas de edición. Mira, no necesitas ser diseñador gráfico, diseñador de videos, nada de esto. Yo soy economista y empecé a conocer un poco de los temas de edición, y así he podido empezar a generar los contenidos y a grabarlos. Entonces, dale, no hay ningún problema. Estoy seguro que los primeros videos te van a costar. El primer video, cuando yo hice las cuentas, me tardó más o menos 24 horas la edición. Porque claro, yo no sabía hacerlo. Entonces, hacer los cortes, los sonidos, las luces, poco a poco te vas dando cuenta, y hoy en día la edición de nosotros nos toma mucho menos que eso, te lo aseguro. No nos toma más de 5 o 4 horas hacer un video de 10 minutos. ¿Por qué? Porque lo hacemos con la mejor calidad posible. Y eso siempre va a ser una característica de los videos de este canal. La siguiente recomendación está enfocada a lo que vas a tener que empezar a invertir. Y lo primero que vas a tener que invertir es tiempo, ¿sí? Tu tiempo haciendo la edición, los guiones, todo el proceso de grabación, todo el proceso posterior de publicación, de distribución de tu contenido. Entonces, la primera inversión va a ser siempre de tu tiempo. Lo segundo es que tienes que hacer inversiones de pronto en algunos productos o elementos que te van a permitir mejorar. Por ejemplo, yo empecé a hacer la edición en un computador, el computador de mi casa básico, y me empecé a dar cuenta que se me estaba quedando muy corto al momento de hacer las ediciones, porque hacer una edición muy buena requiere buena máquina. Entonces ahí tuvimos que primero hacer una inversión en un equipo especializado para diseño. Posteriormente hicimos una inversión en luces. Ahora hicimos hace poco la inversión en micrófonos inalámbricos, como lo puedes ver aquí en este momento, que si de pronto comparas el primer video con este último, el audio es completamente diferente y mucho más transparente y nítido. Entonces poco a poco hemos hecho ese tipo de inversiones, pero como te menciono, eso tú mismo te estarás dando cuenta cuándo tienes que hacerlo, ¿sí? Nosotros esperamos un tiempo mientras arrancaba el canal, mientras vimos que el canal estaba empezando a coger fuerza, y allí ya empezamos a hacer las inversiones. Puede ser que tú tengas la mejor idea posible, pero también necesitas ver un poco cuál es la captura del contenido que vas a tener con tus suscriptores y las personas que te vayan viendo. Porque de pronto puedes tener los mejores equipos, pero si tu contenido no genera valor agregado, lo siento, puede ser que nunca arranques un buen canal. Mi última recomendación aquí: nosotros arrancamos personalmente con un proceso de
pensar este proyecto de entrenador financiero mucho antes de que arrancó el primer video. Si tú miras el primer video ya tenía logos, tenía camisetas, tenía marketing, tenía una inversión que ya habíamos hecho inicial. Lo mencioné en algún video que yo contraté unos freelancers en Asia que me ayudaron con los diseños, que los contacté para que me ayudaran con algunas de estas cosas, porque pues yo no soy, como te digo, diseñador ni mucho menos, pero quería empezar con una identidad clara, ¿sí? Quería comenzar con un mensaje claro. Entonces, esto siempre ha sido uno de los puntos claves que yo he puesto en mi canal. Si tú quisieras hacer algo similar, también te lo recomendaría. Tener una imagen desde el inicio, ¿sí? Tu imagen personal clara, porque eso le permite agregar mucho más valor y poder al mensaje que tú estás haciendo. Entonces, es una recomendación que te doy también. Bueno, la siguiente pregunta que me hacen mucho es, bueno, ¿y cómo se gana dinero en YouTube? Bueno, para eso vas a tener unos requisitos, ¿listo? Hoy en día están los videos largos y los videos cortos, o los shorts. Cada uno de esos videos tiene unos requisitos para poder monetizar. Yo realmente en este momento estoy enfocado solamente en los videos más largos porque considero que los cortos todavía en YouTube no son los más consumidos y realmente los requisitos son bastante altos. Entonces te voy a mencionar con lo que hemos hecho aquí cómo nos fue. Entonces el primer requisito que debes tener es obviamente una cuenta ya activa en Gmail, ya debes tener videos subidos, deben estar públicos los videos, no pueden ser videos privados. Y adicionalmente ya vas a tener unos requisitos en cuanto al número de suscriptores y al número de visualizaciones. Para los suscriptores debes tener por lo menos 1000 suscriptores. Estos suscriptores obviamente tú los vas a ir consiguiendo, ya sea con la forma como tú lo consideres. Yo, por ejemplo, lo que hicimos aquí fue empezar a distribuir el contenido en grupos familiares, grupos de amigos, en mis redes sociales personales, en eventos, en charlas. Yo dicto clases en universidades y a mis estudiantes los invitaba para que se suscribieran a mi canal, en plataformas como en Facebook, en grupos. Hay una gran opción para que tú puedas empezar a generar esos suscriptores. El otro requisito es que debes tener 4000 horas de reproducción en un año. Si tú arrancaste tu canal, por ejemplo, el 15 de febrero, tienes hasta el 15 de febrero del otro año para cumplir esas 4000 horas de reproducción. Te soy sincero, cuando yo vi ese primer requisito, yo dije, wow, es muy complicado. Pero poco a poco te vas dando cuenta que sí es posible, porque la gente puede empezar a ver tu contenido y puede ser que se te dé la gran oportunidad que tengas uno o varios videos que se vuelvan muy virales y conseguir esas 4000 horas muy rápido. A nosotros nos tomó más o menos unos 6 meses a 7 meses conseguir ese tiempo. Posteriormente entra un proceso de verificación, de validación, que se demora más o menos entre mes y medio a 2 meses hasta que tu cuenta queda aprobada para ser monetizable. Otro punto que es supremamente importante que lo tengas claro es que no debes tener ningún tipo de video sancionado por lenguaje inapropiado, contenido explícito, violencia o cualquier otra restricción que tenga YouTube, por ejemplo, algún tipo de contenido, como pasó en algún momento con el tema del COVID, que muchos de los videos fueron sancionados por estar mencionando este tipo de temas. Entonces, hay temas específicos que no son monetizables. Si, por ejemplo, infringes algunas de las restricciones de derechos de autor por música o por imágenes, también vas a empezar a tener inconvenientes. Muchos de los contenidos que yo tengo en mis redes, las imágenes y los audios son contenidos gratuitos. Entonces, hay muchas plataformas donde tú no tienes que pagar un peso para que puedas utilizar imágenes y audios. Y eso le da valor a tu video. Entonces, utiliza todas las herramientas que puedas para mejorar tus videos en audio, en edición, visuales, lo que se te ocurra. Y hay muchas que son gratuitas. Pero entonces, Brian, ¿es rentable hacer videos en YouTube? ¿No es rentable? ¿Cómo te ha ido a ti? ¿Has ganado plata? Bueno, nosotros, como te menciono, ya somos un canal que está generando ingresos desde el mes de diciembre. Después de que pasó todo este proceso, YouTube nos paga a nosotros por la generación de los contenidos. ¿Y esto a qué se debe? A marketing, a publicidad. Una vez tu canal es monetizable, tú lo activas para que justamente salga publicidad. Puede ser que en este video, como lo acabas de ver, al intro se ve publicidad, a la mitad y al final. Esto es normal de los videos porque es que así es como nosotros ganamos dinero. Por eso sí puedes ver las publicidades, te recomiendo que las veas porque nos ayudarías muchísimo para poder generar contenido. ¿Y esto por qué se da? Porque hay un concepto que te quiero explicar aquí que se llama el CPM. Y es el concepto de costo por cada 1000 vistas. Dependiendo del contenido que tú generes, ese costo es el que te van a pagar. Entonces, por cada 1000 vistas que tú tengas, te van a dar un valor. En el caso de mi canal, es aproximadamente entre
$1.80 a $3. ¿Por qué varía? ¿Por qué no te doy un valor fijo? Porque efectivamente depende de los temas que yo incluso publique en mis redes, que publique en YouTube. Si por ejemplo en un mes publico más sobre temas de finca raíz, los anunciantes que tomen mis videos y que salgan pueden pagar más o menos dependiendo del tema. Hay algunos de los temas que más dinero dan, que son los temas asociados a finanzas, a inversiones, a educación, y hay otros que de pronto no dan tanto dinero como son los que están asociados a entretenimiento, ¿sí? Pero por eso obviamente hay que compensar entre ese costo versus la cantidad de visualizaciones. Por eso muchas veces me preguntan, Brian, ¿qué tan bueno es tener 20,000, 100,000, 200,000 suscriptores? En términos de ingresos no es lo más importante. Lo más importante es cuántas veces ven tu contenido, porque eso es lo que te van a pagar. Justamente mi CPM en el momento que estoy grabando mi video es de $2.75, que es un CPM de los más altos que hay por el tipo de contenido que yo genero. En este caso significa que por cada 1,000 vistas, en promedio, yo me gano $2.75, ¿vale? Hay que tener presente que obviamente aquí YouTube cobra sus comisiones, YouTube ya también le cobró a los anunciantes, ¿sí? Generalmente se dice que el youtuber realmente gana entre un 30 a un 60% del costo total que le cobran al anunciante. Entonces, una vez hayas hecho tus videos, hayas cumplido los requisitos, te vas a volver supremamente amigo de una plataforma que se llama YouTube Studio. Te la voy a mostrar aquí a continuación para que la empieces a ver. Allí vas a poder encontrar todas las estadísticas que te recomiendo que empieces a mirar para ver cómo va el tráfico de tus videos. Allí tú, por ejemplo, tú puedes ver desde qué países te están viendo, desde qué ciudades, si son hombres, si son mujeres, los rangos de edad. Todo lo puedes ver allí. También cuáles son los momentos más importantes en tus videos. En este momento te voy a mostrar un poco cómo funciona aquí y vamos a ver cuánto he ganado. Entonces, cuando tú entras al canal vas a ver unas estadísticas donde te va a mostrar las vistas, los tiempos de reproducción, cuántos suscriptores has tenido en los últimos 7 días, un mes, un año y los ingresos que has recibido en ese momento del tiempo. En ese momento que estoy grabando el video puedes ver que aquí dice que en los últimos 28 días mi canal ha tenido alrededor de 44,000 vistas. Ha tenido más de 4,000 horas de reproducción. He registrado más de casi 800 suscriptores y durante estos 28 días he recibido aproximadamente $68. Aquí sí tengo que mencionar que lastimosamente hubo como semana y media que no pude recibir ingresos porque no había recibido una verificación. Y esto es importante para que monetices. Y es que debes verificar la ubicación de tu vivienda, ¿sí? De dónde te encuentras ubicado. Y esto se hace a través de un código que te envía Google directamente. Lastimosamente, y no me expliquen por qué, realmente nunca me llegó a mi casa, lo solicité desde hace más de 4 meses, varias veces, pero hay un tiempo máximo que es efectivamente como 3 meses para que tú lo hagas. Si en ese tiempo no lo haces, te desactivan la monetización. Posteriormente, ¿qué me tocó hacer? Pues hacer una solicitud especial para que YouTube me asignara el código y yo poder activar mi cuenta. ¿Qué consecuencia me generó esto? Que hubo varios días y semanas en los cuales no recibí ningún ingreso porque la cuenta estaba desactivada para monetización. Entonces, lastimosamente, esto sí dañó mis ingresos. Ahora, la pregunta que todos quieren saber, bueno, Brian, ¿cuánto has ganado con YouTube? ¿Cómo te ha ido? Bueno, les voy a mostrar entonces. Vamos a mirar aquí, voy a mostrarles desde el principio de que creé este canal de YouTube. Como les dije, estamos cumpliendo un año, estamos muy felices, más de 18,000 suscriptores, en un momento tuvimos un video con más de 300,000 vistas, cuando empezamos a hablar de los temas de subsidios, los cuales a las personas les ha gustado mucho y hemos podido ayudar a muchas personas. Entonces vamos a mirar aquí, desde el principio, cuánto dinero hemos ganado, lo ven aquí, esto es real, esto es la información que ven, aquí no les voy a decir mentiras. Al momento que estoy grabando el video, que son más o menos casi 5 meses, he recibido $712. Ustedes dirán, si es mucho o es poco. Bueno, aproximadamente si lo multiplicamos a una tasa de cambio, los $712 a 4,600 más o menos, estaríamos hablando que he recibido 3,275,200 pesos. Bueno, es un poco la remuneración que he recibido por hacer estos videos en YouTube. Realmente, si les soy sincero, no compensa todo lo que hemos invertido, ni siquiera en los equipos, ni siquiera en el tiempo, pero realmente no lo hacemos solamente por el dinero.
Realmente esto nos ha abierto otras puertas y es el otro mensaje que les quiero dar. Si quieren vivir de YouTube, realmente YouTube no es la única solución ni es la única herramienta. YouTube te permite posteriormente generar alianzas, vender productos, hacerte conocer frente a otros mercados, hacer conferencias, charlas, que te aseguro que pueden ser mucho más importantes que los mismos ingresos que te genera YouTube. Obviamente depende de tu calidad de vida, de cuánto le dediques, puede ser mucho más. Nosotros realmente solamente publicamos un video a la semana. Si publicáramos más, seguro pudiéramos tener mayor ingreso, pero también implica mayor esfuerzo y queremos aportar al canal desde otros frentes y desde otros proyectos. Por eso queremos que el canal siga creciendo. Te agradecemos mucho porque gracias a tu suscripción, gracias a las vistas que nos has dado, hemos podido permitirnos a nosotros generar otro tipo de ingresos, así sea estos de YouTube y otros que hemos logrado. Entonces estamos muy agradecidos. Mis comentarios finales: ¿ser youtuber vale la pena o no? Siempre creo que vale la pena. ¿Por qué? Porque si tú lo haces de corazón como lo hacemos nosotros, si tú brindas contenido que genere valor agregado, como lo que queremos aquí en este canal, estamos seguros que estamos cambiando las vidas de muchas personas, que estamos aportando a que sean mucho más educadas financieramente, a que las finanzas personales cambien y sean mejores. Hemos recibido, y es tal vez lo que más nos ha gustado en este proyecto, comentarios de personas que realmente han cambiado su vida, que han empezado a ahorrar, que han empezado a invertir, que han cambiado sus tarjetas de crédito, las botaron y dijeron ya no más, ¿sí? Que empezaron procesos de inversión en finca raíz, que están comprando su primer apartamento, que están comprando su primera casa, que hemos hecho realmente un cambio para que las finanzas de las personas, de las familias, sean mejores. Y eso realmente vale más que lo que hemos logrado financieramente. Y por eso vamos a seguir con este canal aportándoles a todos ustedes. Si quieres ser youtuber, dale. Arranca, no importa que no tengas un montón de equipos, simplemente empieza a grabarte y te aseguro que el día de mañana puedes tener un montón de suscriptores y te vas a dar cuenta, wow, lo logré, así como lo logramos nosotros. Muchas gracias por ver este contenido. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos. Por eso no se te olvide suscribirte, ya sabes que nos ayudas un poquito. El entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. Nos vemos la próxima semana.